Capítulo 1335, después de la tormenta. El gran río era como siempre había sido, vasto, de ensueño e incesante. Su corriente llevaba suavemente al bergantín hacia adelante, como si la desgarradora tormenta nunca hubiera sucedido. Los 7 soles viajaban lentamente a través del cielo azul, que estaba pintado de lila al este y de carmesí vibrante al oeste. Por un momento, Nepis y Sani permanecieron inactivos. Sus cuerpos todavía se recuperaban de la terrible batalla contra los elementos embravecidos, y también lo hacían sus mentes. La violencia invasiva del tiempo roto los había dejado agotados y frágiles. Sus corazones también se sentían vacíos. Sani estaba tendido en silencio sobre la cubierta de madera, mirando al cielo. Su cabeza estaba vacía, llena solo de la sensación del dolor sordo que se extendía por todo su cuerpo maltratado. Era bueno sufrir. El dolor le recordaba que estaba vivo. Había el olor a madera mojada, el sonido relajante de las olas rompiendo contra los costados del balandro y la tibia luz del sol. Lo más notable de todo era el tiempo. Nunca antes había sido consciente de lo importante que era el sentido del tiempo hasta experimentar su ausencia. ¿Y por qué lo sería? La gente no suele prestar atención a las cosas inmutables, simplemente las da por sentadas. Pero resultó que esas cosas no eran tan absolutas cuando había seres superiores involucrados. Ahora que habían escapado de la tormenta, el flujo natural del tiempo volvió con toda su gloria. Su presencia confiable se sentía tranquilizadora. El tiempo estaba en paz una vez más. El tiempo fluía. Eventualmente, el dolor sordo que impregnaba su cuerpo disminuyó. El dolor en su corazón también se volvió más tenue. Nuevas sensaciones tomaron su lugar. La sed, el hambre, la precaución, la determinación. Sani todavía se sentía entumecido, pero su mente se estaba recuperando lentamente. Permaneció un rato más, luego se sentó con un suspiro silencioso. El panorama del gran río a su alrededor era exactamente como antes de la tormenta, lo que planteaba un pequeño problema. Algún tiempo después, Sani y Nepis estaban sentados en la proa del balandro, mirando sobriamente varias herramientas extrañas que yacían en la cubierta frente a ellos. Una parecía un astrolabio de bronce, otra era similar a un sextante y la tercera se parecía a una extraña brújula. Todas ellas les habían sido regaladas por Ananké y estaban destinadas a navegar por el gran río. Por supuesto, la primera no era realmente un astrolabio, ya que no había estrellas en la tumba de Ariel. La segunda podría considerarse un sextante, pero el conjunto de principios sobre los que se suponía que funcionaba era totalmente diferente al del mundo despierto. La tercera podía de hecho mostrar la dirección, pero era entre el pasado, el futuro, el amanecer y el atardecer en lugar del norte, el sur, el este y el oeste. Sani y Nepis habían aprendido bastante sobre cómo usar estas herramientas, pero no sobre por qué funcionaban. El gran río no era una esfera, como lo era la Tierra, y no giraba alrededor de una estrella. En cambio, 7 soles artificiales giraban alrededor del río. Sin embargo, parecía haber una especie de curvatura que ninguno de los dos podía explicar. Era todo un misterio. Antes, Ananké había sido su navegante, pero ahora que se había ido, Sani y Nepis tenían que trazar el curso ellos mismos. De ahí las expresiones sombrías. Nephi suspiró. No tiene sentido. Según esto, estamos mucho más abajo de donde se suponía que debíamos estar, a semanas de navegación de la cámara baja. Sani se rascó la nuca. Todavía había una corriente cuando estábamos dentro de la tormenta. Claro, era salvaje y caótica, pero el agua seguía fluyendo en una sola dirección. Mucho más rápido que de costumbre, además. Así que, tal vez la tormenta nos trajo hasta aquí. Ella frunció el ceño. Pero no pasamos semanas dentro de ella. ¿O sí? Él vaciló, sin saber qué decir.
El tiempo se había roto dentro de la tormenta, por lo que era imposible saber cuánto tiempo habían estado luchando contra ella. Podrían haber sido días, u horas, o meses. Especialmente considerando la naturaleza insidiosa del tiempo congelado en el ojo de la tormenta. La distancia era igualmente difícil de medir. Debían haber estado no muy lejos de Tejer hasta el momento en que las protecciones de Ananké fallaron. Después de eso, tanto Sani como Nepis habían estado completamente fuera de sí durante Dios sabe cuánto tiempo, perdiendo toda conciencia del mundo. Hizo una mueca. No tengo idea, pero el hecho es que estamos mucho más abajo de lo previsto. ¿Y qué? Son buenas noticias, en realidad. Significa que ya estamos a medio camino de Fallen Grace. Y su sibila, Dusk. Fallen Grace estaba situada en el pasado lejano, no tan lejos del tramo del gran río que correspondía a cuando las sibilas habían entrado en la tumba de Ariel en el apogeo de la guerra de la condenación. Todavía les esperaba un largo viaje a Sani y Nepis si querían llegar a la última ciudad humana, pero la mitad ya parecía estar detrás de ellos. Lo cual era de hecho una gran noticia, ya que el maltrecho Queche no parecía que pudiera sobrevivir a los peligros del gran río por mucho más tiempo. Nepis se demoró un poco, luego asintió. Tienes razón. Si todo sale bien, podríamos llegar a nuestro destino en unas 2 semanas. Su rostro se oscureció. Sin embargo, ¿cuáles son las posibilidades de que así sea? Aunque esta región del Gran Río debería ser más segura que de la que venimos, de ninguna manera es segura. Sin Ananké, no iban a poder ocultar la presencia del barco de los moradores de las profundidades de manera tan eficiente. Había batallas por delante, sin lugar a dudas, y aunque se suponía que las abominaciones eran menos poderosas río abajo, las posibilidades de toparse con los de Philed aumentaban. Sani miró la cubierta de madera debajo de él con una expresión complicada. El barco había resistido mucho en la tormenta. Demasiado, en realidad. El hecho de que todavía estuviera de una pieza decía mucho sobre la destreza del artesano que lo había construido. ¿Pero sobreviviría a un enfrentamiento con una frenética criatura de pesadillas? ¿Y a otra después de esa, y a otra después de esa? Su rostro se tornó sombrío. No creo que pueda hacerlo. Nepis parecía estar pensando lo mismo. Ambos estaban preocupados. Sin embargo, no había nada que pudieran hacer. Su única opción era zarpar y rezar a los dioses muertos. Llenos de aprensión sombría, Sani y Nepis se pusieron a trabajar sin demora. Volvieron a colocar los 2 mástiles en posición y les ataron las velas. El timón había desaparecido, por lo que fabricaron uno nuevo con los materiales de reparación almacenados dentro del codicioso cofre, fijándolo en la popa del barco con la ayuda de uno de los recuerdos de Nev, el oscuro modelador. Luego, pronunció los nombres que Ananké le había enseñado e invocó los vientos. El Queche volvió a remontar aguas abajo, cortando las aguas cristalinas con su proa. Solo que ahora, había 2 personas en su interior en lugar de 3. El corazón de Sani le dolía. El gran río brillaba mientras los 7 soles brillaban intensamente en su vasta extensión. El tiempo pasaba lentamente, el interior del bote lleno de un silencio tenso. Mientras Nepis luchaba por mantener el impulso hacia adelante del Queche, Sani se paró en la proa y miró hacia el agua, esperando sentir un ataque potencial antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, no habían visto ninguna criatura de pesadilla ese día. En cambio, vieron algo que hizo que tanto Sani como Nepis se congelaran, paralizados por la conmoción. Al mirar la silueta oscura que aparecía en la distancia, flotando sin rumbo fijo en las olas, sintieron una extraña sensación de rechazo. Como si el mundo que los rodeaba no fuera más que un sueño. Finalmente, Sani se estremeció y preguntó, su voz llena de incredulidad. ¿Qué demonios hace aquí? Capítulo 1336, Hedor del Destino.
El pequeño punto que había aparecido en la distancia se acercaba lentamente a medida que el queche se acercaba a él, guiado por la mano firme de Neb. Sin embargo, en algún momento, ella silenciosamente liberó los nombres, permitiendo que el bote avanzara solo. Su mirada estaba dirigida hacia adelante, una rara expresión de desconcierto evidente en su rostro. Sunny no fue diferente. Paralizados por la conmoción, ambos se congelaron. Después de unos momentos de silencio aturdido, él se estremeció y preguntó con voz temblorosa. ¿Qué demonios hace aquí? Su mente estaba enloquecida, incapaz de procesar la verdad de lo que veían. Frente a ellos, un barco maltrecho flotaba lánguidamente sobre las olas. Su silueta era hermosa y fluida, pero había feas, marcas de quemaduras y terribles cicatrices que cubrían el elegante casco de madera del barco dañado. Parecía como si hubiera escapado de las profundidades del infierno después de una larga y terrible batalla. También parecía completamente vacío, como un barco fantasma abandonado por su tripulación. Pero lo que era realmente inconcebible sobre el barco a la deriva era el sonido de hojas susurrantes llevado desde su cubierta por el viento. Alzando la vista, Sunny vio las poderosas ramas de un árbol sublime que crecía alrededor del mástil del espeluznante barco. Conocía este barco. Lo conocía demasiado bien. Era el rompecadenas. El barco maltrecho frente a ellos era el antiguo buque insignia de los cazadores de fuego que Noctis les había ganado en una apuesta. También era el barco que Cassia y los guardián del fuego habían restaurado a su antigua gloria y al que Sunny había puesto nombre. Rompecadenas parecía casi exactamente igual que la última vez que Sunny lo había visto, pero también desconocido. Aparte de las desgarradoras cicatrices que cubrían su casco, también había otras diferencias. El propio casco parecía diferente, con bandas de metal opaco reforzando sus elegantes líneas. Tampoco reconocía la temible forma de la riete del barco. El barco parecía mucho más feroz que el de sus recuerdos, asemejándose más a un buque de guerra en batalla que a un hermoso yate. Había muchas discrepancias, pero la más evidente era el árbol sagrado en sí. Era mucho más alto y robusto que el que casi había cuidado, ahogando toda la sección media del barco en la sombra de su copa. Aún así, era el rompecadenas. ¿Lo era? No, no podía ser. Fue inconcebible que el barco volador de alguna forma hubiera encontrado el camino a la tumba de Ariel. Sunny no pudo entender cómo es que pudo haber aparecido aquí. Verlo se sentía simplemente demasiado extraño. IMP, presionado, desvió su mirada del barco destrozado y miró a Nepis. Su boca se sentía seca. ¿Cómo puede estar aquí? Ella dudó, igual de desconcertada que él. Después de un rato, negó, con la cabeza. No lo sé. Tal vez sea un barco diferente. La gente que construyó el rompecadenas pudo haber creado más de un barco. Tal vez. Ambos sabían que la probabilidad de que eso fuera cierto era extremadamente baja. Noctis había tenido el barco volador durante la mayor parte de 1000 años y lo había modificado tanto a lo largo de los siglos. Había sido el quien plantó un árbol del bosque sagrado del dios del corazón en la cubierta del barco y había creado los encantamientos que los conectaban a ambos en un solo todo. ¿Cómo podía haber otro barco como ese? Neb Hiss respiró hondo. O tal vez Noctis visitó la tumba de Ariel en algún momento. Si lo hizo, entonces su barco habría sido llevado a la pesadilla por el hechizo, como lo fue Daeron del mar crepuscular. Porque el gran río fluye a través del tiempo. Ella frunció el ceño. ¿Se ve como cuando Noctis lo comandaba? Es diferente de cómo es ahora. En el mundo despierto, quiero decir. Su voz estaba llena de dudas. Sunny frunció el ceño, luego miró el barco destrozado una vez más. Después de un rato, dijo con incertidumbre. No se parece ni a la versión pasada ni a la presente de Rompecadenas.
Es diferente de ambas. Después de unos momentos de silencio, añadió. Claro, solo estuve con Noctis al final de los 1000 años que pasó en el Reino de la Esperanza. El barco en el que viajamos puede que se viera distinto antes. Ese tipo, seguro, lo reconstruyó y modificó muchas veces. La versión que vimos solo fue la última entre muchas. ¿Entonces esa era la razón? La copia del rompecadenas estaba aquí porque Noctis había visitado la tumba de Ariel alguna vez, dejando una huella para que el hechizo lo trajera a la vida. Si es así, entonces ¿dónde estaba el extravagante hechicero? ¿Por qué su barco iba a la deriva en la corriente del tiempo, dañado y abandonado? Esa teoría era la única que tenía algo de sentido, pero igual era endeble. Sunny y Nepis se miraron, ambos sintiendo una lúgubre sensación de inquietud. Finalmente, suspiró. En realidad hay una pregunta diferente, más urgente. Ella asintió lentamente. ¿Cuáles son las probabilidades de que en la inmensidad interminable del gran río, llegáramos ciegamente al lugar exacto donde se encuentra este barco? La comisura de los labios de Sunny se movió. Mirando hacia otro lado, guardó silencio durante un rato. Sus pensamientos eran sombríos. Esta situación apesta, y es un olor conocido. El hedor del destino. Miró el barco destrozado sombríamente. No puede ser una coincidencia. Al igual que Ananke encontrándonos no fue una coincidencia. La persona que le envió un mensaje a través de los sueños debe haber querido que encontráramos el rompecadenas. Sunny vaciló un poco, y luego añadió. Seguro me juego un tesoro a que, es aquí donde el sueño le dijo que nos trajera. Ambos callaron un rato, turbados. ¿Había sido anochecer, la sibila de gracia caída? ¿Quién más podría haber predicho el futuro con tanta exactitud? Alguien que ve los hilos del destino bastante mejor que yo, eso desde luego. Nefis lanzó otra mirada al barco maltrecho, desconcertada, y meneó la cabeza. Supongo que lo sabremos pronto. Por ahora, los dos estábamos preocupados por qué el queche resistiera el viaje a Gracia, caída, ¿verdad? Pues aquí tenemos un barco casi indestructible delante. Uno hecho para soportar un mar de llamas divinas, nada menos. Está averiado, pero como aún no se ha hundido es que los daños no deben ser tan graves. Sunny la observó un instante en silencio. ¿Quieres subir a bordo? EST, ¿estás segura? Ella encontró su mirada y se encogió de hombros. ¿Por qué no? Él calló un momento. Entonces, Sunny se rió irónicamente y desvió la mirada. Maldita sea, debo de estar loco yo también. Porque tengo muchas ganas de subir a esa nave, también. Capítulo 1337, El barco fantasma. Llevando el queche al lado, imponente del maltrecho barco, el rompecadenas. Sunny y Fepis se quedaron mirando un rato. Ambos sentían más que un poco de aprensión, pero al mismo tiempo, estaban aliviados. Viajar a través de la peligrosa extensión del gran río en un barco poderoso sería mucho más tranquilizador que en un velero pequeño y dañado. Finalmente, Fepis invocó la cuerda dorada familiar y miró a Sunny. Él asintió, luego vaciló por un momento. Agachándose, Sunny recogió el manto negro de Ananke y lo miró con una expresión desolada. Era lo único que ella había dejado atrás, el último recuerdo de su existencia, si uno no contaba el propio queche. También era la vestimenta de los sacerdotes del hechizo de la pesadilla. Permaneció inmóvil por un momento, luego silenciosamente envolvió el manto alrededor de sus hombros. Tan pronto como su cuerpo se vio envuelto por los pliegues oscuros de la nebulosa tela, Sunny sintió un extraño escalofrío recorrerle la columna vertebral. Se había puesto el manto negro en honor a Ananke, para tener algo que la recordara, pero el acto de repente pareció profundamente simbólico. Era como si se estuviera dedicando a Weaver, lo que Sunny no tenía intención de hacer. Y hubo otro detalle, mucho más escalofriante. Este manto. Estaba imaginando cosas, o era inquietantemente similar a los harapos andrajosos que usaba el príncipe loco en la pesadilla.
Era difícil de decir debido a lo desteñidos y quemados por el sol que estaban los harapos, pero sí se imaginaba cómo podrían haber lucido hace décadas o incluso cientos de años. Sunny frunció el ceño, su mirada se volvió oscura. Pero, al final, eligió dejarse el manto negro. Ese bastardo no me definirá. Con eso, dio un paso adelante y se unió a Nepis, que ya había lanzado la cuerda hacia arriba, apretando el lazo en su extremo alrededor de la barandilla rota del barco fantasma. Ella le dio un par de tirones, luego subió ágilmente. Sunny la siguió. Unos momentos después, saltaron a la cubierta del rompecadenas. Una extraña sensación se apoderó de su corazón. La cubierta del antiguo barco era a la vez familiar y desconocida. Era muy similar a aquella en la que había pasado tanto tiempo, tanto en el reino de los sueños como en la segunda pesadilla. Sin embargo, también había diferencias evidentes. La geometría misma de la cubierta principal parecía ligeramente diferente. Sin embargo, era difícil decir cuáles eran las diferencias exactamente, porque estaba gravemente dañada. Aquí y allá, la madera estaba astillada y cubierta de hollín, con profundos surcos que cortaban su superficie, como si alguna bestia enorme, o una legión de ellas, hubiera desgarrado la antigua madera con garras monstruosas. Las barandillas estaban destrozadas y rotas en muchos lugares, las poderosas máquinas de asedio yacían rotas y destruidas. También se habían hecho varios agujeros enormes en la cubierta, revelando el devastado interior del barco. Sus bordes dentados insinuaban que algo terriblemente poderoso había irrumpido en la bodega de carga o se había liberado de ella. No había ni un alma a la vista. Sunny y Nepis se miraron, recelosos. Entonces, sin decir nada, envió sus sombras a explorar el interior del antiguo barco. Después de una búsqueda rápida y minuciosa, no habían descubierto nada excepto más señales de una batalla furiosa. Dejó escapar un suspiro silencioso. Está vacío. No hay nadie aquí. Nepis asintió, bajando la espada que le había aparecido en la mano tan pronto como subieron a bordo. Miró a su alrededor, aparentemente más relajada, y luego, dijo con calma. Exploremos bien. Pasaron algún tiempo explorando tentativamente el barco abandonado. A cada paso que daban, se encontraban con señales de una devastación espantosa. Sunny sabía de primera mano lo resistentes que eran las paredes de madera encantadas del rompecadenas, se estremeció al imaginar qué tipo de fuerzas podrían haberlo llevado a un estado tan lamentable. La última vez que el navío volador había sido dañado tan severamente fue porque Cassie lo había arrojado desde los cielos y embestido un santo inmortal a toda velocidad. Esta vez, sin embargo, parecía que el barco había soportado un asalto prolongado y desgarrador antes de ser abordado, momento en el que la lucha continuó en su interior. Luego, navegó a la deriva en las corrientes del gran río por quién sabe cuánto tiempo. Como resultado, no quedó nada que les dijera de dónde y cuándo había venido realmente el barco fantasma, y quién había luchado en la batalla que lo dejó roto y vacío. Sunny no sabía qué tipo de seres podían haber devastado el antiguo navío hasta tal punto, ni sabía qué tipo de defensores podrían haber resistido su asalto. Fueran quienes fueran, las secuelas de su catastrófico enfrentamiento le dieron escalofríos. Sin embargo, también había buenas noticias. Aproximadamente una hora después, Sunny y Nepis regresaron a la cubierta principal y descansaron a la sombra del árbol sagrado. Sus expresiones eran pensativas. Tocando la corteza de marfil, Nepis inhaló profundamente. El daño es grave, pero superficial. No hay fugas, y el barco no está haciendo agua. Si bien el interior es un desastre, las estructuras de soporte están todas en pie, no se va a hundir pronto. Se quedó un momento estudiando el árbol sagrado y añadió. El árbol también está vivo y sano. Sin embargo, los circuitos de encantamiento están rotos. El círculo rúnico de popa está inactivo. No podremos volar el rompecadenas. Sunny asintió.
¿Acaso alguno de nosotros sabe cómo controlarlo? Cassie suele ser la que lleva el timón. Aprendió directamente de Noctis. Nepis suspiró. Yo no. De todos modos, volar no es una opción. Dicho esto, no necesitamos el árbol sagrado y los encantamientos para hacer que el barco se mueva. Todavía tiene velas, ¿no? Aunque la mayoría de las velas estén quemadas o rotas, podemos repararlas. Trajimos suficientes suministros de tejido. Miró a su alrededor, pensativo. Las velas estaban desgarradas, pero había kits de reparación para ese propósito entre los suministros que Ananke les había dejado. En general, parecía que tenían todo lo necesario para convertir el rompecadenas en un barco marinero de nuevo, aunque el trabajo de reparación no fuera bonito. Habría mucho que hacer para ellos. Sunny suspiró, luego le dio a Nep His un breve asentimiento. Pongámonos a trabajar, entonces. Capítulo 1338, sobre la importancia de las labores de aguja y carpintería. Había mucho trabajo por hacer, y no había suficiente tiempo. La noche ya se acercaba. Sunny y Nepis limpiaron apresuradamente uno de los compartimentos, el que correspondía a la cabina del capitán en el actual rompecadenas, con la intención de usarlo como refugio. Demasiado cansados para cocinar, comieron una cena fría y se fueron a dormir. Sunny no se olvidó de llamar a Send y Fien para que los protegieran, mientras Nightmare protegía sus sueños. Por la mañana, ambos se sintieron más descansados. Sus cuerpos se habían recuperado en su mayor parte de la terrible tensión que les había provocado la tormenta. La mayoría de los ascendidos habrían quedado débiles e indefensos por el salvaje cataclismo durante semanas, pero tanto Sunny como Nepis poseían una vitalidad asombrosa, él por Dwarwid, ella por el poder restaurador de su aspecto. Se pusieron a trabajar mientras los 7 soles salían lentamente de las relucientes aguas. El primer día, planearon limpiar la cubierta principal de escombros. Con Sunny, Nepis, Send, Fien y Nightmare trabajando juntos, la ardua tarea de mover piezas de escombros terriblemente pesadas no fue demasiado difícil. Tomó más tiempo examinarlos, separando las cosas que tenían que desecharse de las que podrían ser útiles más tarde. Aunque ni Sunny ni Nepis sabían cómo reparar los motores de asedio, existía una débil esperanza de que alguien en Fallen Grace lo hiciera. Los trozos de madera astillada parecían inútiles a primera vista, pero seguían siendo la madera mística de la que se había construido el rompecadenas. Tirar algo así al agua no les parecía bien a ninguno de los dos, ni siquiera mencionar lo precioso que era un recurso de madera en la tumba de Ariel. También había trozos doblados y rotos de un extraño metal extremadamente duradero. También valía la pena conservarlos. Al final, abandonaron la cubierta superior y comenzaron a limpiar la bodega de carga principal en su lugar. Cuando terminaron, ya era de noche otra vez, y ambos estaban cansados. Esa noche, hicieron un fuego bajo las ramas del árbol sagrado y Nepis les preparó comida. Su comida estaba tan deliciosa como siempre, y el silencioso susurro de las hojas creaba un ambiente tranquilo. Sin embargo, esta fue la primera vez desde la isla oscura que compartieron una comida adecuada que disfrutaron solo los dos. Era tan extraño. Ananke no había estado con ellos por mucho tiempo, pero su ausencia se sentía como un enorme vacío. Tal vez era porque Sunny y Nepis la habían visto como una anciana frágil, una matrona vigorosa, una joven encantadora y una niña inocente, que su tiempo juntos se sentía como toda una vida. Esa vida ya había quedado atrás, y nuevas dificultades les esperaban por delante. El tiempo era implacable, llevándose todo consigo, tanto lo insignificante como lo que ellos apreciaban. El segundo día, sus esfuerzos por preparar el barco para el viaje fueron más fructíferos. Con la bodega libre de escombros, pudieron almacenar todo lo que era lo suficientemente valioso como para guardarlo allí.
La cubierta principal pronto estuvo despejada. Sunny incluso la lavó, tratando de deshacerse del hollín, la mugre y algo que parecía sangre seca. O mejor dicho, hizo que Fiend lo hiciera mientras descansaba a la sombra del árbol sagrado y tomaba agua fría del manantial eterno. El tercer día, limpiaron una de las dos salas de descanso. Sin embargo, después de eso, Sunny y Nepis se detuvieron, decidieron dejar solos el resto de los compartimentos interiores, al menos hasta llegar a Fallen Grace. Consideraron brevemente limpiar uno de los otros camarotes para tener habitaciones separadas, pero finalmente abandonaron esa idea. No es que estuvieran desacostumbrados a pasar las noches cerca el uno del otro. Además, era más seguro, ninguno de ellos sabía cuándo podría producirse un ataque repentino, por lo que permanecer juntos era una opción más pragmática. Y más familiar. Finalmente, el cuarto día, comenzaron a trabajar en las velas. Repararlas fue una tarea mucho más ardua de lo que Sunny había imaginado. Pero, inesperadamente, resultó ser excelente en ello. ¿Quién lo hubiera dicho? Ser bueno con el hilo y la aguja era lo último que Sunny había esperado al empezar a aprender la misteriosa hechicería del demonio del destino, pero ese era exactamente el efecto secundario del que se estaba beneficiando ahora mismo. Aún así, el progreso fue lento debido a lo dañadas que estaban las velas del rompecadenas. Sin mencionar que tenían que desmontarlas, remendarlas y luego volver a fijarlas en su sitio. Los mástiles, las plumas y las esporas también requerían algunas reparaciones. Esa tarea la realizó Nepis con la ayuda de los materiales que habían traído de Wibo recuperado de los restos del barco fantasma y del artefacto oscuro. Un séptimo día, terminaron con todo lo que podían lograr en poco tiempo. El rompecadenas se había transformado. Todavía había marcas de quemaduras y cicatrices en su casco, y la cubierta principal todavía estaba abierta con grandes agujeros. Sin embargo, el más grande de ellos ahora estaba cubierto con tablas de madera y estaba libre de escombros. Zend estaba de pie en la parte delantera del barco con un arco en sus manos, sirviendo como su vanguardia. Nightmare se escondía en las sombras cercanas, mientras que Fiend protegía el árbol sagrado. Nepis se adentró en el círculo rúnico en la popa del antiguo navío, el círculo mismo estaba inactivo, pero aún era la posición natural que tomar si uno quería sostener los dos remos de dirección de la nave voladora. Por supuesto, uno de esos remos sería inútil por ahora, ya que controlaba el ascenso y descenso, y el rompecadenas no podía volar. Sunny estaba de pie a su lado. Miró a Nepis y preguntó, su voz llena de anticipación, que era difícil de no sentir después de una semana entera de duro trabajo para prepararse para este momento. ¿Estás lista? Poniendo su mano en los timones de dirección, asintió. Vámonos, ya perdimos suficiente tiempo en el futuro. Dándose la vuelta, inhaló profundamente y miró la longitud de la grácil embarcación. Cuando Noctis la había tenido, había una tripulación de muñecos de madera para trabajar en el barco. Cuando los guardianes del fuego lo reclamaron, estuvieron despiertos para hacer lo mismo. Ahora, sin embargo, solo estaban Sunny y Nepis tenía que permanecer en la popa para guiar al rompecadenas. Así que, era su trabajo trabajar las velas. Como Sunny no tenía intención de saltar de palo en palo como un mono, lo que fuera un mono, se concentró y llamó a las sombras. Unos momentos después, tenebrosos brazos se manifestaron en existencia por todo el barco, tirando de las cuerdas. Se requirió algo de concentración para controlarlos a todos a la vez, pero después de la agotadora educación de la campaña antártica, Sunny era más que competente en el uso de la manifestación de las sombras. Las velas se izaron lentamente y luego se llenaron de viento. Volviendo a la vida, el antiguo barco se giró para hacer frente a la corriente abajo, y luego comenzó a acelerar lentamente. Se está moviendo. Finalmente estaban en camino a Fallen Grace. Capítulo 1339,
siguiendo adelante. El rompecadenas avanzaba firmemente por el gran río. El vendaval que Nepis podía invocar pronunciando su nombre no era lo suficientemente potente como para impulsar el barco tan rápido como había empujado el bergantín, pero, para su suerte, los vientos soplaban en la misma dirección. Impulsada a la vez por su poder y la corriente del tiempo, la agraciada embarcación se lanzó hacia adelante a gran velocidad. A su alrededor no había nada más que luz solar y agua reluciente. La vasta extensión del gran río era hermosa y estimulante, por supuesto, grandes horrores se ocultaban detrás de la engañosa fachada de su belleza. Pero nada los había atacado todavía. La vida seguía. Sentado a la sombra del árbol sagrado, Sani se sintió extrañamente indignado por ese hecho. Había estado constantemente ocupado durante la semana que pasaron reparando el barco maltrecho, lo que fue una bendición. Ahora que realmente no había nada que hacer, Sani se sintió entumecido y vacío. Su alma sin luz parecía aún más oscura que de costumbre en estos días. Con un suspiro, cerró los ojos y se concentró en el sonido relajante del crujir de las hojas. Solo, ¿cuánto puede soportar una persona? Estaba cansado de perder. También estaba cansado de perder. A veces siento como si estuviera mejor no preocupándome por nadie más que por mí mismo. Esos serán los días, ¿no es así? Mientras sonreía torcidamente, una voz familiar resonó de repente desde arriba. ¿Te refieres a los días en que eras un pequeño desgraciado asustado, patético y miserable que no le importaba ni a una sola persona del mundo, a su vez? Bueno, supongo que es lo mejor que mereces. Así es como terminarás de todos modos, eventualmente. Abriendo los ojos, Sani miró hacia arriba con una expresión oscura. El pecado del alivio se hallaba parado frente a él como si nada hubiera pasado. El repugnante espectro parecía como siempre, exactamente como Sani. Incluso el maldito llevaba una copia perfecta del manto de Ananké. Su rostro estaba lleno de un frío desdén. Sani se burló. Vaya, mira quién decidió aparecer. Pensé que habías optado por arrastrarte de regreso al pozo que te engendró y nunca más volver. ¿Dónde rayos has estado? La aparición sonrió burlonamente. Quizá me harté de verte fracasar, perder y hacer que maten gente todo el tiempo. Incluso las criaturas imaginarias como yo tenemos un límite, ¿sabes? Ah, claro que tú no lo sabes. No sabes nada, el tonto que eres. Sani lo miró fijamente por un momento, en silencio. Sus ojos estaban fríos y sombríos. Finalmente, negó con la cabeza y dijo con calma. Para alguien que me odia tanto, seguro que eres muy útil. ¿Por qué me salvaste del príncipe loco si te sientes así? ¿No crees que me debes una explicación? El pecado del alivio soltó una carcajada. ¿Debértelo? Y encima tienes el descaro de llamar loco a alguien después de decir esas tonterías. No te debo nada. Negó con la cabeza y luego dijo con una sonrisa burlona. Dejemos algo en claro. Yo, no te salvé. Simplemente me salvé a mí mismo de tener que soportar más miseria. Estar atrapado con un gusano odioso como tú ya es bastante malo, pero estar atrapado contigo si te vuelves corrompido? Dioses, eso sería realmente insoportable. Sani inclinó la cabeza, pensando. Así que, el secreto que el príncipe loco quería decirme era realmente lo suficientemente peligroso como para convertirme en corrompido. ¿O lo era? ¿Tenía que creer todo lo que dijera el pecado del alivio? El espectro de la espada actuaba como un ser independiente y en cierto sentido, lo era, pero la fuente de ese ser seguía siendo el propio Sani. Por lo tanto, el maldito no podía saber nada que él mismo no supiera. El pecado de sosiego era, después de todo, una parte de su mente. ¿O no? Soleado frunció el ceño. Para ser sincero, ya no tengo ni idea de lo que es esa cosa. Había descubierto la naturaleza del espectro de la espada en la Antártida, e incluso había llegado a comprender bien cómo lidiar con la aparición. Pero una vez que entraron en la tumba de Ariel,
Esa naturaleza parecía haber cambiado sin ninguna explicación. ¿Por qué había cambiado? ¿Y cómo? ¿Era la influencia de la propia tumba? Después de todo, había sido construida por el demonio del terror, de cuyo susurro nació la maldición que hizo que el espectro de la espada se manifestara. ¿O había algo más siniestro en juego? Mirando fijamente al pecado de sosiego, Soleado preguntó: ¿Qué eres realmente? ¿Cómo supiste que el príncipe loco de mi sueño era peligroso? ¿Por qué intentaste evitar que me sometiera a la corrupción? La aparición sonrió. Sin decir nada, permaneció un rato, luego miró hacia abajo y tocó la manga del manto oscuro de Ananké. Por cierto, qué manto tan maravilloso. Deberías conseguir que mataran a más gente y recoger una prenda de cada uno. Entonces, podremos añadir una sección de ropa al emporio brillante. Ah. Lástima que no pensaras en eso en la Antártida. Soleado gruñó y arremetió contra la sonriente aparición, pero ya se había ido. El espectro de la espada había desaparecido tan repentinamente como había aparecido. Ese bastardo. Apretando los dientes, Soleado se recostó y miró las ramas oscilantes del árbol sagrado. Estaba lleno de una oscura ira. Pero la aparición del pecado del solaz lo había distraído de su melancolía, al menos. Hasta que esas últimas palabras lo sumieron de nuevo en el abatimiento. Suspiró. Ya sabré la verdad tarde o temprano. Por ahora. Se había sentido mejor cuando estaba ocupado, así que la mejor solución para este ánimo sombrío sería ocuparse de nuevo. Controlar las velas no le ocupaba mucho, así que Sunny tenía que hacer algo más. Afortunadamente, tenía mucho por hacer. Tenía que seguir estudiando la llave del estuario. También tenía que tejer muchos recuerdos para ayudar a Pesadilla a ascender, así como idear formas de hacer que los miembros de la cohorte fueran más fuertes. Entonces, manos a la obra. Queda una semana o dos antes de que lleguemos a Gracia Caída. Puedo conseguir mucho en 2 semanas. Abandonando la sombra del árbol sagrado, Sunny se dirigió a la proa del rompecadenas, donde el queche de Ananké estaba amarrado a cubierta. Nepis y él lo habían sacado del agua antes de zarpar, pensando en utilizar el queche como bote salvavidas en caso de necesidad. Invocando la silla de las sombras, la colocó cerca del maltrecho velero, se sentó y miró la reluciente extensión del gran río. Entonces, Sunny suspiró y pensó en qué tarea abordaría primero. Capítulo 1340, Nueva perspectiva. Sunny permaneció inmóvil durante un rato, pensando. Después de unos instantes, inconscientemente empezó a juguetear con los dobladillos de las mangas del manto negro. La suave tela se deslizaba bajo sus dedos, haciéndolos cosquillear un poco. Finalmente, su mirada se posó en él. Sunny ladeó la cabeza. Abandonando sus planes anteriores, se puso de pie y se quitó el manto en vez de hacerlo. Entonces, se volvió a sentar y lo colocó sobre su regazo. Me pregunto. Dudaba que fuese una simple prenda de vestir. Era el atuendo de un sacerdote del hechizo de pesadillas, después de todo, muy probablemente heredado por Ananké de su madre, la sacerdotisa original que había entrado en la tumba de Ariel con la primera oleada de forasteros. El cadáver que estaba bajo la catedral en la ciudad oscura había llevado la misma prenda oscura. Entonces, debía de tener algunos secretos. Sunny titubeó durante unos momentos. A diferencia de la máscara de Weaver, el manto negro no era una memoria, de lo contrario, habría desaparecido con Ananké. Había algunas memorias que persistían después de la muerte de sus dueños, por supuesto, como la esquirla del alba que Nepis había encontrado en los restos del primer señor del castillo brillante. Pero el nebuloso manto tampoco era una de esas. De lo contrario, se habría vinculado a Sunny en el momento en que lo recogió. Parecía ser una túnica perfectamente mundana, aunque cosida con algún material místico. Sin embargo, cambió su percepción e intentó mirar dentro del manto, por si acaso.
No se sintió decepcionado. Jug, De hecho, había un tejido de hechizos oculto dentro del manto de Ananké. Y era extraño. qué raro. Sunny estudió el tejido de cuerdas etéreas con una expresión perpleja. Estaban todos los elementos de los que se suponía que estaba hecho un tejido de hechizos, un nexo radiante y un intrincado tapiz de hilos de esencia. Sin embargo, el patrón de las cuerdas etéreas era muy diferente de lo que Sunny estaba acostumbrado. Era elegante y vasto, pero, ¿cómo explicarlo? El tejido del manto oscuro era infinitamente menos laberíntico que el de cada memoria en su poder. No era en absoluto tosco, pero tampoco tan complicado como ellos. Estudió el extraño tejido de hechizos durante unos minutos, luego se recostó, desconcertado. No está. Cuando Sunny estudiaba el tejido de una nueva memoria, siempre buscaba primero los patrones familiares, para usarlos como punto de partida, los patrones universales que todas las memorias compartían, y que fueron la primera hechicería que él mismo tejió. La conexión con el alma del dueño, la habilidad de manifestarse desde y disiparse en esencia del alma, la habilidad de autorepararse en el mar del alma. Pero el tejido del manto de Ananké carecía de estos patrones fundamentales. Parpadeó un par de veces. ¿Qué? De repente, Sunny se dio cuenta de un hecho simple. Aunque todas las memorias que había visto compartían estos rasgos, eso era simplemente porque todas habían provenido de solo dos fuentes. Una fuente era el hechizo de pesadillas y la otra fuente era el propio Sunny. Más que eso, su conocimiento del tejido había venido principalmente del estudio de los tejidos creados por el hechizo de pesadillas. Las memorias creadas por los encantadores de valor tampoco eran diferentes. Eso se debía a que si bien forjaban armas encantadas usando aspectos únicos, el hechizo servía como intermediario en el proceso, la creación de memorias era una habilidad innata de la familia valor, no una habilidad aprendida como su conocimiento de la hechicería rúnica o el conocimiento de Sunny del tejido. Así que al final, ambas fuentes eran una sola cosa. Pero esa no era la única manera de tejer objetos encantados, solo era la última y definitiva. Sin embargo, el tejido que estaba mirando ahora mismo había sido creado por alguien más. Tal vez por el sumo sacerdote del hechizo de pesadilla del que había hablado Ananké o por uno de sus estudiantes. Por eso era un objeto de hechicería encantado mediante tejido, pero técnicamente no era un recuerdo. Sunny se rascó la cabeza. Así que algo así también puede existir. Por supuesto que podía. El hecho parecía tan obvio en retrospectiva, y sin embargo, nunca antes había considerado tal posibilidad. Sobre todo porque era muy difícil para una mente humana pensar fuera de un marco familiar. Cada recuerdo que Sunny había conocido era un objeto encantado a través del tejido, por lo que inconscientemente asumió que todos los objetos encantados mediante tejido eran recuerdos. Pero no tenían por qué serlo, como el manto frente a él. Lo cual era un detalle curioso, pero no precisamente útil. ¿Quién no querría convertir su arma o atuendo en un recuerdo? Los rasgos de los recuerdos que todos daban por sentado eran sumamente útiles. La capacidad de llevar todo un arsenal dentro de tu alma era una bendición por la que cualquier guerrero mataría. Espadas que se afilaban solas, armaduras que reparaban cualquier daño hecho a ellas y se ajustaban perfectamente al cuerpo del portador, había demasiados beneficios para los recuerdos para contarlos. Según todos los indicios, eran la culminación del tejido. Bueno, técnicamente, el hechizo de pesadilla en sí era la culminación del tejido, pero para todos aquellos que no eran deidades inconcebibles como el demonio del destino, los recuerdos eran el pico absoluto del encantamiento. Sin embargo, el corazón de Sunny todavía dio un vuelco y sus ojos brillaron con oscura emoción. Puede que el manto de Ananké no haya sido superior a los poderosos recuerdos que poseía. A simple vista, sus encantamientos no eran nada especial. Su rango y nivel tampoco eran tan impresionantes. Pero para él,
era un tesoro invaluable, por una sola razón. Se debía a que su tejido era diferente de todos los demás que conocía y mucho más simple que ellos. Toda la habilidad de Sunny como hechicero provenía de comparar los patrones de diferentes encantamientos entre sí y tratar de deducir la lógica común detrás de ellos. Pero todos esos encantamientos seguían los principios establecidos por un solo creador, el hechizo de pesadilla. Ahora que tenía un manto encantado que provenía de una escuela de tejido completamente diferente, su capacidad de comparar y deducir los principios fundamentales de la hechicería podría dar un salto cualitativo. Era como presenciar un marco completamente diferente y obtener una comprensión más profunda del tuyo propio al estudiar las diferencias y los puntos en común entre ellos. No importaba lo simple que fuera el tejido del hechizo del manto de Ananke. Lo que importaba era que no solo podía enseñarle a Sunny las formas desconocidas de su creador, sino que también podía ayudarlo a impulsar su propia habilidad, por mucho. Justo cuando lo necesitaba. Sunny agarró la suave tela entre sus puños, mirándola fijamente. Después de un rato, dijo en voz baja. Gracias, Ananke. Con eso, cortó todas las distracciones y se concentró en estudiar el extraño tejido. Capítulo 1341. Aprendiendo de la manera difícil. Sunny era más un imitador que un hechicero real. La mayor parte de su repertorio consistía en recrear los tejidos de varios encantamientos que había extraído de sus propios recuerdos, no en crear los suyos propios. Por supuesto, incluso eso ya era un logro asombroso. Armado con nada más que su inteligencia y un poco de intuición que le otorgó Bloodweed, así como la capacidad de ver tejidos, en primer lugar, se enseñó a sí mismo los principios más fundamentales de la hechicería. La maravillosa hechicería del demonio del destino, que muy pocos seres habían podido manejar jamás. En este punto, Sunny apenas había dado el primer paso lejos de copiar ciegamente los tejidos de hechizos, intentando tentativamente desmontarlos y modificarlos para servir a sus caprichos. El recuerdo del asedio, un recuerdo único que había creado para acabar con el titán caído Goliat, fue el resultado de estos intentos. Pero Sunny todavía era un mero novicio, considerando todas las cosas. Estaba a años luz de los verdaderos hechiceros, como el misterioso ser que había creado la llave del estuario, por ejemplo. Ese tejido estaba simplemente más allá de su imaginación. Ni siquiera podía imaginar cuánto tiempo le tomaría alcanzar el mismo nivel trascendente de maestría. ¿Unos cientos de años, tal vez? ¿Un milenio? Entonces, Sunny no se hizo ilusiones sobre sus logros. Eran bastante asombrosos en comparación con otros despiertos modernos, pero eso era solo porque la mayoría de esos despiertos no sabían absolutamente nada sobre hechicería. En el gran esquema de las cosas, su habilidad era insignificante. O al menos eso pensaba antes de echar un vistazo al tejido del manto de Ananke. Espera, ¿qué está pasando? El tapiz de hilos etéreos brillaba en la oscuridad, expuesto ante sus ojos alterados. Era mucho más simple que los tejidos infinitamente complejos creados por el hechizo, pero aún así, ¿no lo estaba comprendiendo demasiado rápido? Casi parecía un libro abierto. Esa parte del patrón es responsable de mejorar la durabilidad, aquel tiene que ver con el fuego. Está haciendo inflamable el manto. Ese lo hace impermeable. Entonces, ¿qué hacen estos hilos? Parece familiar. Claro, si escalo el tamaño y la complejidad de esta parte por mucho, sería similar a un fragmento de piedra viviente. La estructura básica es la misma, que también es la estructura básica del rasgo restaurador universal de todos los recuerdos. Entonces es autorreparación, pues. Sunny abrió bien los ojos y se recostó. ¿Qué demonios? ¿Cómo de repente se le dio tan bien leer tejidos? Antes, solo podía sentir un ligero atisbo de comprensión sobre la naturaleza de ciertos encantamientos, pero ahora, de alguna manera era capaz de ver la intención detrás de varias secciones del tapiz etéreo casi con claridad. A pesar de ser una forma de tejer completamente desconocida.
Simplemente se veía muy comprensible. Sunny parpadeó un par de veces. No me digas. Una suposición repentina apareció en su mente. Le dio una mirada dubitativa al manto negro, luego soltó una risita. Maldita sea. Los tejidos que creaba el hechizo eran infinitamente ingeniosos y casi perfectos, y como resultado, eran inimaginablemente complejos e intrincados. Era hasta tal punto que Sunny tuvo que pasar semanas estudiando los más simples, e incluso eso fue solo debido a su memoria mejor que la media y al talento innato. Había estado golpeándose la cabeza contra esta pared Dédalo durante aproximadamente 2 años, y por cada grano de conocimiento que obtenía, había un centenar que no lograba descifrar ni comprender. El tejido del manto de Ananke también era lo suficientemente elaborado como para marear a una persona, pero no estaba ni cerca de la complejidad de los tapices que creaba el hechizo. Y así, parecía que después de ser templado por este último, Sunny se había vuelto lo suficientemente hábil como para más o menos discernir el flujo general del primero. Era como si hubiera estado aprendiendo a leer estudiando un abstruso poema épico sin siquiera haber echado un vistazo a un libro del alfabeto. Mientras tanto, el tejido del manto no era lo suficientemente primitivo como para llamarse alfabeto, pero era algo que un escolar de secundaria sería capaz de leer. Y después de desafiar los tejidos del hechizo, Sunny había aprendido lo suficiente como para ser considerado uno de esos estudiantes de secundaria. Se cubrió el rostro con la palma y permaneció inmóvil por un momento. Claro, es como ser enviado a la orilla olvidada. Después de regresar de allí, también nos desconcertaba constantemente lo débiles que parecían los despertados normales. Los obstáculos mayores forjan una mayor fuerza, siempre y cuando puedas sobrevivir a ellos, por supuesto, lo cual la mayoría de nosotros no hicimos. Fue tanto el superviviente de la orilla olvidada como el del aprendizaje de la hechicería al estudiar el hechizo en el trabajo. Como tal, el trabajo de los tejedores reales era como extrañamente accesible. Sunny negó con la cabeza, luego se calmó y volvió a mirar el manto de Ananke. Bien, esta es una gran noticia, entonces. No solo podré comprender sus encantamientos más rápido, también podré usarlos como reemplazo de un libro de texto e impulsar mi tejido hacia adelante. Con suerte, quiero decir, todavía no es exactamente un libro del alfabeto. Pasó el resto del día estudiando el extraño tejido. No fue simple de ninguna manera, pero después de sufrir la espantosa complejidad de los impecables tejidos creados por el hechizo, Sunny casi disfrutó el proceso. Al final, se dio cuenta de que el manto negro no era un objeto tan misterioso. Las máscaras que usaban los sacerdotes eran los verdaderos tesoros, mientras que su atuendo estaba destinado principalmente a cumplir un propósito práctico. Seguía siendo una reliquia preciosa, por supuesto, la tela en sí parecía ser un material trascendente, muy similar a la seda nocturna con la que Noctis una vez le había cosido una prenda. De hecho, podría haber sido la misma seda. Estaba diseñado de una manera que ocultaba las facciones físicas del usuario y estaba encantado para ser sumamente duradero, sigiloso y resistente, todas las cualidades que los perseguidos sacerdotes del hechizo de la pesadilla habrían necesitado en sus peligrosos viajes. Un atuendo perfecto para evangelistas heréticos que a menudo eran odiados y perseguidos por las personas a las que intentaban convertir. O un despertado desafortunado que a menudo se encontraba teniendo que lidiar con todo tipo de horrores indescriptibles. Sunny dudó un momento y luego invocó la aguja del tejedor y se puso a trabajar modificando el tejido del nebulo, su manto negro. Hilos negros unían las cuerdas etéreas de la esencia del alma. Para cuando los 7 soles se ahogaron en el agua y el gran río brilló con un resplandor iridiscente, bajó las manos y oyó el hizo susurrarle al oído. Has recibido un recuerdo, el manto de Ananke.